Paulo, la profe Laura Liliana, y ellos estarán apoyados también de Luis Felipe, hablando de narrativas y storytelling en la organización. Vamos entonces a darle paso a la presentación con el ánimo también de que una vez transitemos, no sé si les parece más cómodo que las preguntas se generen durante la presentación o cuando la termine. Es que sea estilo conversatorio para que tengamos un espacio de retroalimentación. Muchísimas gracias y bienvenidos a ustedes también, profesor. Muchas gracias. Ya está rotando la imagen del QR para que generen la asistencia a este evento. Yo también. Intentemos. Es por la grabación. ¿Ya nos queda bien grabado si hablamos sin micrófono o no? Debe ser con micrófono. Es mejor. Bueno, muy buenos días. De verdad, muchas gracias a todos por asistir a este conversatorio. La idea es que vamos a hablar un poco desde tres perspectivas pues diferentes, desde tres experiencias diferentes, no solo como docentes, sino como profesionales en diferentes campos. Y pues sí esperamos que ustedes también como que tengan esa mirada crítica, nos pregunten, hagamos un diálogo como abierto entre todos, ¿vale? Bienvenidos. Decidimos hacer esto en tres partes. La primera es como entender un poco qué son las narrativas desde nuestras diferentes perspectivas, pero también desde una base teórica. Después vamos a hablar un poco cómo son esas narrativas en la organización. Y por último vamos a mirar cómo se dan estas dinámicas como herramienta a través del storytelling. Entonces, arrancamos, no sé si quieres arrancar. De todas formas, este fue como un pequeño esquema que hicimos pensando en cierto orden, y por si no hablaban, entonces nos tocaba a nosotros agarrarnos de algo para no solamente hablar poco. Pero como todas las narrativas se van prestando para desviarse, para irse por otros lados, y no tenemos que seguir a rajatabla lo que está en las presentaciones, simplemente era como una guía. Pero por ejemplo tenemos aquí una postura clínica que nos va, y una persona que siempre va en contravía, se hace a la izquierda, a la siniestra por eso. Pero la idea es precisamente que vayamos, y por eso lo hicimos en tipo conversatorio, porque la idea es conversar entre todos, pues ir hablando entre todos y ver precisamente qué son las narrativas, cómo se agarra y cómo se come eso. Entonces para empezar, pues no sé si quieran leer o decir qué piensan que son las narrativas, dónde lo han visto, qué piensan que es, cómo la han vivido, porque es una palabra que incluso se escucha mucho últimamente cuando se habla, por ejemplo, de mercadeo, de publicidad, o incluso, por ejemplo, en geopolítica, ¿no? La narrativa de tal cosa, la narrativa de los inmigrantes, las narrativas que tiene Trump, las narrativas que tienen ciertos países, pero que termina siendo o cómo definimos narrativa. Ahí para arrancar, efectivamente, nosotros pusimos esta microexpresión, es representar el mundo en una secuencia temporal, entendiendo que la experiencia humana está sujeta a este. Nos comprendemos a nosotros mismos contando historias sobre lo que hacemos. Entonces, prácticamente cuando hablamos de forma como general, hablamos de la experiencia a través del tiempo, pero pensando en cómo se forman las narrativas o cómo cada uno de nosotros empezamos a darle como sentido a ese concepto de narrativas, es como nosotros leemos el mundo, ¿no? Cómo desde nuestra experiencia empezamos a organizar acontecimientos, quiénes somos, cómo nos formamos y qué posición tenemos frente a cada una de las situaciones que vivimos. No sé si para ti las narrativas son de la misma manera, si las entiendes de la misma manera. Bueno, de antemano, buenos días. Mi nombre es Felipe Navarro, muchas gracias por la invitación. Y pues yo creo que mi perspectiva es un poco diferente a la perspectiva que tienen la mayoría de ustedes. Como para que se enteren, pues yo soy psicólogo de formación, tengo también formación pues, en ciencias políticas y relaciones internacionales, pero mi formación de base es como psicólogo. Y ejerzo la psicología clínica y trabajo aquí en la universidad como asesor de los estudiantes que hacen psicología clínica. Entonces la propuesta de mis compañeros era venir a hablar de unas narrativas
que desde mi perspectiva son las narrativas de la historia de vida del ser. Entonces, para nosotros es fundamental, cuando trabajamos con un ser humano, entender que un ser humano se ha construido históricamente, como dice la profe, a través de su historia de vida. Pero las narrativas en psicología varían básicamente a través de la percepción que la persona tiene, ¿cierto? Entonces yo podría decir hoy, para iniciar, que hay unas narrativas de una percepción que siempre es subjetiva. Y lo interesante de esa narrativa es cómo tiene la necesidad y la obligatoriedad de encontrarse con la narrativa del otro. En el trabajo que nosotros hacemos en psicología, muchas de las narrativas se basan sobre cómo nos construimos nosotros como seres humanos. Y la construcción que yo hago como ser humano, mía, psíquicamente, depende de la narrativa del otro. Eso se construye sobre una teoría de un filósofo existencialista que se llama Martin Buber, que aclaraba que la relación de los seres humanos es la relación entre el yo y el tú. Y el yo, que es lo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros significa como quién soy yo, solo es posible a través de la narrativa de el tú. Sin el tú es imposible construir psíquicamente quién soy yo. Quiero preguntar si eso quedó claro. ¿Vamos bien? Bueno, una aclaración pequeña. La mejor experiencia de mi vida, yo soy padre. Matías tiene 8 meses, 20 días. Y Matías sabe quién es él porque hay una narración que le está contando quién es. Esa narración proviene de su madre, de su padre, de un otro que está al frente narrándole una historia. Tú eres el bebé. Entonces él ya empieza a construir su propia narración. Bebé, el otro, ¿cierto? Hacemos un ejercicio cotidiano, el espejo. Entonces yo le muestro el espejo, le muestro la imagen. Cuando vemos la imagen, entonces yo le repito, papá, Matías, Matías, papá. Entonces hay una narrativa que le está contando quién es. El ejercicio que Matías está haciendo en este momento es la construcción de su yo psíquico a través de la narrativa. No quiero problematizar mucho el asunto por ahora, pero solo imagínense dos narrativas. La narrativa que le está haciendo una devolución al otro, de que el otro es un ser, lo va a poner en esos términos, querido, amado, bien recibido, de afecto, etcétera, etcétera. Entonces miren esa construcción de esa narrativa, cómo tiene una repercusión en la construcción del yo del otro. ¿Entendido hasta ahí? Y ahora la otra. Imagínense la construcción de la narrativa de un ser humano que recibe evoluciones violentas, agresivas, catastróficas y deplorables. Entonces, ¿cómo es la construcción de este yo por esta narrativa? ¿Y cómo es la construcción de ese yo por esta narrativa? Solo para comenzar. Pues estamos iniciando. Bueno, entonces, precisamente las narrativas tratamos de explicarla a nivel más sencillo, porque aquí nos vamos por la parte psicoanalítica y nos van a matar. Pero digamos que la narrativa es simplemente cómo configuramos en palabras la secuencia temporal de los sucesos. Es distinto a lo que pasa de manera, digamos, real, objetiva, el tiempo que se considera incluso pues el tiempo absoluto que avanza simplemente. Y por ejemplo, Paul Ricoeur dice que la única forma en que los seres humanos adquirimos sentido de ese tiempo, lo hacemos humano, lo hacemos antropológico, es a través de la narrativa. ¿Qué es narrativa? Poner una secuencia antes, durante y después, con palabras, pero con la configuración de los hechos. No es lo que pasó, sino cómo lo cuento. Es como decía García Márquez, la vida no es lo que yo viví, sino lo que me acuerdo y lo que me acuerdo para contar. Entonces, esa configuración de palabras, lo que uno hace énfasis, lo que uno deja por fuera, lo que uno pone antes o después, es lo que llamamos la trama, los mitos para Aristóteles, o es la trama, por ejemplo, que lo diferencian de la fábula los estructuralistas rusos. No es lo que está pasando, no es un documental objetivo de lo que pasó, sino usted cómo lo está contando. Entonces, por ejemplo, la identidad, como bien lo decía el compañero Felipe, la identidad de lo que somos, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo lo definimos? ¿De dónde lo sacamos? De esa narrativa de veas que yo soy de esta manera. Y no sé si han visto una serie que está en Netflix últimamente muy famosa, que es Sandman, el hombre de arena, que en el cómic, en la serie no pasó, pero en el cómic él se pregunta, bueno, yo soy lo que soy por lo que hago,
o yo hago lo que hago por lo que me digo que soy. Y es una narrativa, o sea, yo no soy de esta manera, entonces por eso decido no hacer esas cosas que van contra esa narrativa que yo construí de mi persona, de mi personalidad. Y eso no es únicamente a nivel personal, porque somos 100% personales y sociales, o sea, 100% psíquicos y 100% sociales, no mitad y mitad, sino 100% de cada uno. Y eso, como bien decía el compañero, se traslada también a un entorno social. Es mi narrativa, pero es dentro de una narrativa que está construida entre una serie de personas y entre un grupo de personas, como por ejemplo en las organizaciones, tanto a nivel interno, como pueden ser, pues, por ejemplo, solo hecho de decir colaboradores, como a nivel externo, que podríamos decir los clientes, o el solo hecho no es de clientes, sino estudiantes. Algo que me parece interesante que plantean es cómo nosotros desde Mercado entendemos una narrativa. Y es importante saberlo, ¿por qué? Porque tú lo dices desde el ser, desde esa autocomprensión de uno mismo y de su narrativa. Pero cuando nosotros estamos construyendo una narrativa para convencer a alguien de que su realidad es diferente, también tenemos que entender cuáles son los elementos para la construcción de ese continuo cuento que yo le repito y le repito y le repito a una audiencia hasta que esa audiencia se convence de que eso es una realidad. Entonces, a la final, nuestro objetivo para entender qué es una narrativa es la construcción de esas historias a las que nosotros vamos a darle como capítulos que van avanzando en el tiempo y que van a ayudarles a cada uno, en mi caso, desde Mercadeo a las audiencias, entender el porqué, el cómo, nuestro estilo, nuestro tono, nuestra forma de actuar. Como marca, si somos marca, o como personas, si es que lo que yo hago es una marca personal. Entonces, está bueno lo que dices, porque aquí hay unos elementos muy chéveres y muy importantes que hay que tener. Y es que para hacer una construcción de identidad, o en nuestro caso de reputación de marca, se basa en dos cosas. Uno, ¿qué cuento yo desde la organización? ¿Qué convenzo a la gente para que entienda qué soy yo como marca o como individuo? Y después, cómo yo a lo largo del tiempo mantengo como ese discurso vivo, ¿sabes? De eso se va a basar nuestra narrativa, mantener un discurso y una posición viva a través de diferentes historias que yo voy a construir a lo largo del tiempo. Entonces, me parece importante lo que dices de dónde arranca la narrativa. ¿Y dónde arranca? Arranca de lo que yo viví como ser humano, desde mi experiencia personal, pero también desde mi historia. Porque mi historia va a poner algunos algunos elementos previos que me van a disponer o no, a aceptar o no la realidad que yo te estoy contando como mi narrativa. Yo tengo una postura también frente a lo que ustedes están diciendo cuando colocan un tema de estudio como el que tenemos, que es las narrativas. Pregunto, en función de la primera, ¿qué es narrativa? Colocan una definición y la colocan en esa secuencia. Pregunto frente a eso, hay que ponernos de acuerdo en términos de qué es, para qué y cómo. Y me voy a colocar en términos de esas tres cositas, que el para qué y el cómo, que narrar. Entonces estás diciendo narro desde la percepción, y cuando narro desde la percepción hay un adentro para poder relatar, para poder narrar, un adentro, y ese adentro está determinado primero por la edad. Depende de la edad, y contaste lo de tu hijo. Ahí no todo el mundo está en función de menos de 4 a rango de edad. Esa percepción va cambiando y va a permitir que cada uno narre en función de su entorno. Ahí es otro determinante, que son los entornos los que van determinando las personas que narrativas tienen. Entonces yo narro para este sujeto, y este sujeto puede pensar, sentir, decir y hacer, a ver qué es lo que va a narrar, y está muy determinado por la interacción que va a entrar con otro. Entra en interacción en términos de qué se hace con el otro es su espejo y lo devuelve. Ese otro, en términos de relaciones sociales, le devuelve dependiendo de lo escucha o no lo escucha. Si me escucha bien, punto común para que la comunicación se pueda dar entre nosotros y eso pueda circular. También es muy importante que es ese sujeto que se mira y que depende de tiempo, modo y lugar, empiece a mirar cómo entra a relatar, y entonces me voy a la otra. Bueno,
¿Y esos cómo, si son determinantes del mismo sujeto o están determinados por el contexto? Dejo ahí. Bueno, yo no sé por qué siento que voy a seguir poniendo piedras en el zapato. Está buenísimo. La construcción que nos hacemos como seres humanos de quiénes somos nosotros, lo decía Pablo, como decía la profe, está atravesado por una visión personal de mi historia de vida, ¿cierto? Que lo está retomando, pero tiene unos determinantes que son las circunstancias sociales que me rodean. Bien, pero me parece muy importante aclarar esto. ¿Cuál es el nivel de conciencia que tenemos de quiénes somos? ¿Cuál es el nivel de conciencia que tenemos de cómo nos hemos construido? ¿Cuál es el nivel de conciencia que tenemos de las narraciones que nos hemos narrado? Pablo decía ahorita una cosa que no sé si lo han pensado, y que el mercado lo utiliza perfectamente para contarles una historia que quieren que ustedes escuchen. Voy a tratar de ser lo más simple posible para que me entiendan. Ustedes han vivido una historia de vida, está atravesado por su historia, su época, su edad, ¿cierto? Los fenómenos que nos han acontecido, que son nuestras experiencias. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el mito que se contaron a ustedes de quiénes son? Entonces me voy a volver. Usted creció en una familia, usted creció con unas personas, y ahí se dieron unas interacciones. Pues le tengo una noticia. Usted solito se construyó una historia. Nadie se la contó. Usted mismo se la contó. Y ese es el mito de quién es usted. El asunto no es la historia que se contó. El asunto es si el mito de la historia que usted se contó de quién es usted es real o no. Ese sí es el punto psíquico importante. Voy a tratar de poner un ejemplo rápido para aterrizar. Yo por eso dije que sentía que era la piedra en el zapato. Y esto tiene mucho de personal, entonces espero que me entiendan. Mi familia está constituida por 5 miembros, hay padre, madre, unos hermanos y estoy yo. Y resulta y sucede que yo a los 13 años, con una experiencia de un accidente que tuve, pues me tropecé con algo, le pregunté a mis hermanos, es que lo que pasa es que ustedes son esto de mi papá y mi mamá, y la evolución que recibí, les cuento que cambió mi historia hasta el día de hoy. Los dos me miraron, se sorprendieron y me dijeron, eso no es así. Entonces yo los miré y les dije, ¿cómo así que no? Si ustedes son esto. Y ellos me dijeron, nosotros no somos eso, tú eres eso. Entonces necesito saber si me hice entender con esa historia, tengo que ser más claro todavía. ¿Tengo que ser más claro? ¿Cierto que sí? Sí, es mi madre. Eso. Yo había entendido que esos dos hermanos tenían una relación de vínculo con mis padres especial, particular. Ahora me estoy haciendo entender. Y la evolución que me hicieron ellos es: el que tiene esa relación especial eres tú. Y hasta los 13 años yo no lo sabía. Yo dijeron que eres el mimado. Yo era el que tenía beneficios en esa casa, pensando que los que tenían beneficios eran ellos. Ese es el mito que nos contamos, que ahorita Pablo se los propuso. Y la profe está aclarando que en mercadeo acudimos a ese mito para que ustedes se identifiquen. Cuando nos identificamos, les tengo una mala noticia o una buena noticia. El mercadeo puede hacer con nosotros. Vea, ustedes es no, bueno, lo hace. ustedes no se imaginan. Entonces, como no quiero meterme demasiado allá, solo les voy a poner un ejemplo. Hay un grupo de personas que hacen una cosa que ustedes llaman deporte, y a eso le ponen un color y un símbolo y una no sé qué y no sé cuántas. Y usted un día se levanta y se cuenta una historia: yo soy de ese. ¿Y saben qué pasa? Una cosa terrible. Los que no son de ese son contra usted. Espero haberme hecho entender con palabras simples. Y eso sucedió porque usted se identificó en el mito que usted se contó usted con esa historia que el mercado le contó. Ya le vamos a dar la palabra al profe. Antes de pasar con Caliche, para continuar con esa idea, por ejemplo, y tomando lo que dice el profesor Rogelio, ahí entran por ejemplo los arquetipos.
Entonces, por ejemplo, Riquet, y tomando la parte social, agarra la mímesis de Aristóteles y la triplica y dice que hay 3 mímesis. Para resumir, nosotros tenemos metidos, digamos, por la cultura, por nuestra interacción social, como una base narrativa con la que interpretamos las cosas. Cuando yo a usted les digo un héroe, cuando les digo alguien valiente, cuando les digo alguien creativo, no les tengo que explicar de qué estoy hablando. Así tengamos ideas ambiguas, que es uno de los principales elementos de la narrativa, o un poquito diferentes, entendemos la idea básica de lo que se está trabajando. Entonces las marcas, por ejemplo, desde el mercado también se van, no solamente desde Jung, sino que, por ejemplo, ahorita estábamos molestando y hablando con cartas del tarot, con elementos pues distintos de otras narrativas, pero esos son arquetipos o narrativas básicas que tenemos para tomar y de ahí tratar de interpretar y narrar nuestra vida y las acciones de los demás, porque nosotros estamos incluso en un ejercicio infinito de interpretación, porque yo interpreto lo que usted interpreta de lo que yo hice. Entonces es como un círculo vicioso, pero tiende también a beber o salir, digamos, incluso diciendo una piscina o una bolsa genérica que tenemos como seres humanos de narrativas, porque ¿quién aquí no se ha visto Betty la Fea? Entonces uno cuando ve un personaje de Betty la Fea distingue ese personaje como es, y si le dicen que usted es como ese, ya sé qué me están diciendo y cómo me están narrando. Bueno, como simplemente para reforzar algo que ha mencionado Felipe, Paulo también, nuestra compañera, esa relación entre el sí mismo y el otro, que es fundamental, estoy de acuerdo. Somos por los otros, somos denominados con un nombre que los otros nos asignaron, nos identificamos con ese nombre. Paulo me dice Calixia, me gusta que me diga así, los compañeros. Pero ese nombre no lo decidí yo, ese yo que suena como tan independiente, como tan autónomo, no, es un constructo permanente. Entonces este ejemplo solamente, Felipe, que también me parece muy bonito, cuando una persona está en estado de inconsciencia, cuando decimos que volvió en sí, cuando reconoce a los otros, volvió en sí, porque reconoció a la esposa, reconoció al uno, ¿cierto? Entonces me parece que es ilustrativo simplemente en ese sentido. Lo otro, de pronto, desde una perspectiva que a mí me gusta evitar, que no es la perspectiva, es mi perspectiva, que el mundo no está allá y nosotros acá, sino que en ese mismo sentido, creo que ustedes también lo comparten, el mundo es una emergencia, es un constructo que permanentemente también estamos haciendo, así como estamos haciendo nuestra mismidad. Entonces, tanto el mundo como nuestra mismidad o nuestra yoicidad es un constructo también permanente, que yo pienso que Paulo acaba de hacer referencia muy bonita cuando dice que estamos en ese juego de la semiosis permanente. Bien, y simplemente ya para terminar, qué tan importante, porque creo que es un llamado de atención que hace Felipe, que pongamos entre paréntesis esa identidad que consideramos como tan sólida, ¿cierto? Es un constructo que hemos hecho. Para conectar con Paulo, el mito del patito feo, ¿cierto? Y llega una circunstancia, un momento, otra nueva narrativa, otras circunstancias que hacen que él se resignifique. Con eso termino. Estamos convencidos de que los seres humanos siempre hemos vivido en culturas bélicas, y yo me encontré con el dato de que eso no ha sido así. Y así como a Felipe la narrativa de los hermanos, por efecto de rebote, le produjo una resignificación de su propio ser, a mí esa noticia de que los seres humanos hemos vivido ya en culturas armónicas, equitativas, a mí eso me rayó. ¿Me rayó en qué sentido, Felipe? Que me ha puesto a hablar de eso incesantemente, porque me parece que es una narrativa que, como un juego de dominó, nos abre unas posibilidades de relacionamiento muy bonitas. Entonces, bien, y en relación con el marketing, entonces ahí están todos esos elementos que se están compartiendo, y qué tan bueno que el marketing, al mismo tiempo de que quiere mantener una narrativa, se haga cargo también de que en esas narrativas lo que consideramos humano hasta este momento también sea conservado y promovido. Me encanta la conversación que estamos adelantando. Bueno, yo otra vez tengo la necesidad de hacer una aclaración. Dice Carlos,
nos acaba de aclarar que somos en relación con el mundo. ¿Cierto? Entonces, no sé cuál es el nivel de comprensión de eso que Carlos acaba de decir. Somos en relación con el mundo. Es decir, yo no puedo ser sin el mundo. ¿Eso está claro? Sí. Listo. Entonces resulta y sucede que se van a imaginar, algo le pasa al cuaderno, se van a imaginar que el cuaderno son ustedes. Y ustedes han decidido relacionarse con el mundo de una manera. Y se paran ahí y se empiezan a relacionar con el mundo porque se cuentan una narrativa a sí mismos. Voy a poner un ejemplo drástico pero interesante porque está asociado con los arquetipos. La vida es muy difícil. Soy intermedio. La vida es muy dura. A mí todo me pasa. Usted se paró y su manera de ser en el mundo, estaba llamando a Heidegger, es ser una víctima porque despertó el arquetipo de víctima. Entonces, alguien quiere hablar contigo. ¿Qué más? ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Pero es que mira que salió el... ¿Cuál sol, parce? Si ayer hizo mucho frío. Me quemo. No, pero vení, que es que la vida... No, ¿cuál ánimo? Qué pesa, parce. Cuando usted logra identificar esta persona, su manera de relacionarse con el mundo, ser en el mundo, es que se identificó con un arquetipo que se llama el arquetipo de la víctima. Bienvenido a mi mundo. Yo soy una víctima porque me narré a mí mismo la historia de que todo me pasa y todo lo que me pasa es malo. Así les puedo contar 30 arquetipos, no tengo tiempo. Pero narrar la contraria también. Por eso. Eso. Él la llamó ahorita, que era la herencia. ¿Sí saben cuál es esa? Porque es que 33... Ponemos el ejemplo. El ejemplo es que cuando usted tiene la situación más difícil de su vida, usted se para, saca la espada, saca la capa y dice: el mundo no puede conmigo ni contra mí. Yo soy capaz con el mundo y con todo lo que exista. Y mientras más difícil sea la corrida, más berraco me pongo yo. Y soy capaz de sacar esto y todas las cosas que sean necesarias para sacarlas adelante. Ese es el arquetipo de la heroína, pues es el arquetipo del héroe. Cuando usted recurre a todos sus recursos personales, físicos y psíquicos para enfrentar la situación más difícil que le ha pasado en la vida. Listo, y ese es el otro arquetipo para narrar el arquetipo, no necesariamente contrario, pero otro arquetipo. En contraposición. Hay algo bien interesante y es el tema del poder de la palabra, ¿no? Del diálogo, de cuando tú realmente logras expresar en palabras tu posición frente al mundo, pues eso realmente tiene sentido. Empieza a tener sentido para ti y empieza a tener sentido para el otro, porque cuando una narrativa se vuelve viable, cuando existe la narrativa, es exactamente cuando el otro reconoce que lo que tú eres y en donde estás paradito tiene validez. Entonces, cuando nosotros hacemos construcción de identidad, y lo hablamos desde ustedes como personas, hacen la construcción de identidad, pues es, pregúntele a un amigo: ¿usted quién cree que soy yo? No, usted es el mejor amigo del mundo. No, usted es la persona más alegre. No, usted es una persona creativa. Entonces, efectivamente viene de esa connotación que todos socialmente aceptamos como arquetipos, que es el valiente, el fuerte, el sagaz, un montón de connotaciones que ponemos o conceptos que ponemos, y desde ahí nos paramos. Entonces, no, esa persona jamás me sacaría de un trabajo porque él es mi amigo. Entonces, empezamos algo que para nosotros en marketing es bien importante, y es etiquetar a esas identidades y ponerle un sentido a, oiga, hay un grupo de personas o una audiencia para las que es importante, por ejemplo, la responsabilidad social, para los que es importante mantener el medio ambiente, para los que es importante, y lo que estamos haciendo realmente desde este lado es etiquetando esas identidades. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo me voy por X arquetipo, yo también tengo que tener en mi discurso, en la construcción de los mensajes que yo hago, para que cuando la persona lo reciba, sí realmente tenga realidad, o sea, para esa persona o para esa audiencia tenga veracidad. Entonces, ¿por qué nos paramos desde ahí? ¿O por qué es importante pararnos desde ahí? Porque si yo no entiendo cómo el otro analiza y entiende sus referentes, ¿sí? De dónde,
que la profe Laura es, no sé, habla muy duro. Esas connotaciones es lo que me va a permitir a mí entrar en ese diálogo con el otro. Si lo hablamos desde la construcción de marca e identidad, se basa precisamente en eso, en tratar de identificar cómo el otro, ¿sí?, en nuestro caso audiencias, las diferentes audiencias, cómo los divido en segmentos y digo, bueno, a ustedes les voy a hablar de una manera y a ustedes de otra. O sea, veíamos ahorita, vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros mismos nos contamos las historias de forma diferente para poder hacer como esas etiquetadas. No sé si quieres aclarar eso. Pero, Priera, porque habíamos traído algunos ejemplos de Priera. Algunos ejemplos, pues, por ejemplo, de periódicos, de noticias, de ver cómo hay narrativas en todo lo que nos bombardea diariamente. Incluso, precisamente, por ejemplo, Riquet dice que el acto de narrar es ese. Tenemos información ilimitada, infinita, y es un flujo de información demasiado complejo y abrupto para entenderlo, para darle sentido. No somos ChatGPT, somos un poquito más brutos y eso nos hace mejores. Pero, pues, la narrativa que yo me digo. Pero la idea es, nosotros no somos capaces de computar toda esa información, sino que nosotros escogemos, seleccionamos de manera burda, porque no es necesariamente racional 100% ni 100% lógica, no es la mejor decisión, no es la mejor información la que tomo, pero tenemos que seleccionar. Y por eso, por ejemplo, hay conspiraciones, por eso hay narrativas equivocadas, pero al final no tenemos forma tampoco de separar la objetividad de la subjetividad en la totalidad de los casos. Entonces, por ejemplo, para amarrar con la profesora Lili, que por allá sé que me van a preguntar más adelante, queremos hablar de las narrativas en las organizaciones como grupo social que somos, tanto a nivel interno, o sea, la organización de cara a sí misma, pero también de cara hacia afuera, con las audiencias externas. Por ejemplo, como decían ahorita, como decía el profesor Carlos, don Carlos, el tema del mundo o el otro que está al frente. Una de las cosas bonitas y difíciles de la narrativa es que nace en la ambigüedad y por naturaleza también es ambigua. El lenguaje es ambiguo. Por más que queramos poner definiciones, qué es, para qué, cómo, siempre va a haber ambigüedad. Y la ambigüedad, mientras más información tiene, mientras más tiempo pase, mientras más vueltas se le dé, más crece. La ambigüedad no se limita, la ambigüedad va y va a crecer. Entonces le damos sentido a las cosas precisamente a través de esa clasificación, selección y curaduría, digamos, de palabras con las que configuramos la narrativa. ¿Qué decidimos decir? ¿Qué decidimos omitir? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué palabras no usamos? Yo siempre, aquí que tengo varios alumnos, siempre les digo, ¿cuál es la bendita frase que tenemos en la entrada de la universidad? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es la frase del señor Wittgenstein que tenemos en una puta cartelera gigante en la universidad? Esa es la segunda. ¿Cuál es? El tamaño de mi mundo es el tamaño del lenguaje. El límite de mi universo es el límite de mi lenguaje, ¿cierto? Entonces tiene que ver con eso. Nuestras narrativas terminan o limitándonos o haciéndonos actuar o creer que somos de una manera, y al final, ¿eso es real o no? Ya entra pues la discusión de si consideramos que la realidad es inteligible, si la podemos conocer o no. Pero entonces, sobre todo, amarrando lo que acaba de decir la profesora Laura, frente a las audiencias externas, no solamente con los arquetipos, sino cómo nos relacionamos con ellos a nivel de narrativas, en esa ambigüedad tiene dos características. La primera, cómo la gente intenta reducir la ambigüedad y por qué el mercadeo, por ejemplo, el marketing puede ser tan exitoso y tan peligroso en ese aspecto. Yo no tengo que pensar, yo no tengo que discutir la ambigüedad, no me tengo que volver loco en un tema de ambigüedad, sino acá me están diciendo una narrativa que yo solo tengo que seguir y completar. Eso es muy atractivo y puede ser muy exitoso o puede ser muy peligroso porque no la podemos simplemente creer. Cuando hablamos, por ejemplo, en temas políticos, cuando decimos la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el inmigrante, la culpa la tiene tal país, la culpa la tiene tal cosa, nosotros estamos bien. Eso es una narrativa. Ya nosotros decidimos si nos metemos en esa narrativa o no. Y lo segundo, que es también lo bonito que les decía de la narrativa con la ambigüedad, es que permite que existan varias narrativas contrarias u opuestas al mismo tiempo. Usted puede al mismo tiempo creerse el héroe, creerse el mejor, y al mismo tiempo dudar de sus propias capacidades y hacerse la víctima. Uno puede subsistir con diferentes narrativas que están contrarias, uno mismo y sobre todo en sociedad. Usted llega y le dice, no, yo creo esto, usted cree lo contrario, pero la narrativa permite o que nos matemos,
o que existamos o coexistamos en esa ambigüedad, para bien y para mal. Pero me interesa sobre todo qué puede decir la profe Laura con respecto a cómo, digamos, vender, entre comillas, pero más que nada ofrecer ese sentido como mercadeo, como marketing a las audiencias externas de la organización, y sobre todo cuáles pueden ser los peligros o las ventajas de hacerlo así. Peligros todos, porque la única forma en la que nosotros aprendemos es por la experiencia. Y si nosotros lo experimentamos, estamos sujetos a lo que el otro me dice que sí le funcionó. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, les decía yo a mis estudiantes con el jabón Rey? Algunos de ustedes compran jabón Rey, ya no lo compran. Esta generación casi no lo compra. Esta generación casi no lo compra, pero ¿alguien sabe si el jabón Rey no funciona? No, eso viene de atrás, de un arraigo, de lo que me contaron y sobre todo de la confianza que yo pongo en el otro. Si yo confío en el otro y el otro me dice que lo mejor son los macarrones con queso, automáticamente mi percepción de mi realidad es que los macarrones con queso son un buen alimento. Entonces vuelvo yo a las etiquetadas. Yo asumo una posición frente al mundo y me relaciono, y si lo vemos desde el lado de consumo, pues el otro me está enseñando cuál es mi enfoque de consumo. No necesito experimentar, y ahorita que hablaste de ChatGPT pasa eso. Yo ya no necesito leer, yo ya no necesito ver, yo ya no tengo que ir a comprobar. Estamos asumiendo que lo que me está diciendo de primeras es una realidad que yo simplemente adopto. ¿Qué pasa con las marcas? Somos el ChatGPT. Es eso. No pregunte, asuma que just do it. Asúmalo. Usted no necesita ir a comprobar si realmente lo puede. Póngase los tenis. Y ya. Esa es mi promesa de marca. Que está bien o que está mal va a ser un proceso ético diferente. ¿Cuál es el objetivo mío? Que no solamente sea el diálogo, sino que yo también, detrás de lo que yo digo, tenga también acciones, tenga también una historia, tenga también cómo respaldar lo que digo. Entonces aparece que no solamente el arquetipo, lo que yo muestro, colores bonitos, mi identidad visual, no es solo eso. Es que si yo digo que soy responsable con el ambiente, pues dejo de testear en animales y me da la oportunidad de hacer como ese soporte, ¿sí?, experiencial, importante, tal, para que la otra persona, para que el otro se identifique y de ahí en adelante no haga preguntas. No se cuestione si lo que yo le estoy diciendo en mi comunicación es real o no, simplemente lo asumo. Le voy a tirar la pelota aquí al señor Felipe, porque tengo un amigo, un muy buen amigo que ha sido alumno de él, entonces sé que su postura puede ser un poco contraria a la que le voy a preguntar. Y es el tema de cómo sabemos o cómo podemos diferenciar qué es real y qué no, sobre todo en estos aspectos. Porque ahorita decías, por ejemplo, con la parte psicológica de la narrativa, que uno de los esfuerzos que hace la psicología es o saber si esa narrativa es real o no. Pero la discusión, por ejemplo, ahí viene de este punto que pone la profesora Laura. Una marca, por ejemplo, cuando vende o cuando da un sentido, cuando da una narrativa, y nosotros en la vida, cuando nos enfrentamos a una serie infinita de elementos ambiguos, ¿cómo sabemos que lo que está pasando es lo que está pasando o es la narrativa que nos estamos inventando? ¿Cómo podemos diferenciar lo real de lo falso cuando en última instancia todo termina siguiendo las mismas leyes que sigue cualquier relato de ficción? O sea, la verosimilitud. Desde que sea coherente, desde que tenga lógica interna, desde que la estructura sea correcta y desde que yo cuando lo lea, cuando lo hable, cuando lo narre, me haga sentido, me dé sentido, y yo digo, le creo, casi otra grosería. Pero pasa, ¿cuántas veces le hemos creído a la novia cosas que uno después dice, yo soy bobo? ¿Cómo le creí cómo me dejé meter ese ganso ciego? Y es porque hay una coherencia, hay una verosimilitud, hay una plausibilidad que en última instancia, no, para mí desde la postura que tengo, sobre todo a nivel social, que yo no me voy tanto a lo psicológico, a nivel social no tenemos ninguna herramienta y ninguna capacidad para diferenciar de manera objetiva lo que es real de lo que es ficción en una narración solamente con las palabras. Entonces les suelto la pelota para que me peguen. Se paró y todo, se paró y casi tira el cuaderno y dice, el cuaderno es Paula. Bueno, esto se puso interesante. Hay tres palabras: subjetividad, fenomenología y realidad. La realidad es una construcción.
¿Quién hace la realidad? Usted. Para poder vivir en sociedad, usted se pone de acuerdo conmigo en que eso lo vamos a llamar de una manera. Y eso nos permite un acuerdo mínimo que llamamos esa realidad. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que usted la construye, es la que usted se cuenta todos los días a todas las horas. Y esa es su realidad, porque es la realidad subjetiva, que está atravesada por un asunto fenomenológico. Son los fenómenos que le han acontecido en su historia de vida. Y para que logremos hilar esto con la propuesta de la profe Laura, lo que hace el mercadeo es tira un anzuelo que busca en la historia de vida del sujeto que él se contó un significante para atraparlo y decirle: aquí está, y yo te lo tengo, se llama así, cuesta tanto, tiene este color y se lo puede llevar. ¿Me dice entender? Sí. Y usted se película y sí, eso era tan, cayó en el anzuelo que el otro le puso y que le dijo: identifíquese en la historia que usted se ha contado con este asunto que yo le estoy proponiendo. Usted se identifica, va y lo compra, se lo lleva para la casa bajo el supuesto de un significante, que eso lo va a hacer sentir X o Y. Ahí nos vamos a meter en otro problema grandísimo. Pero entonces, antes de meterme en ese problema, aclarar: esa historia de la que Pablo estaba hablando obedece a cómo usted interpreta la realidad. ¿Qué cosas son significativas y qué cosas no lo son? Entonces, si nos ponemos a hablar aquí, ¿cuántas cosas hay significativas? No nos vamos a poner de acuerdo. Porque para ti hay una cosa que es altísimamente significativa que para mí no ocupa ningún lugar en mi vida. Y viceversa. Lo que para mí puede ser lo más significativo en la vida, para ti no lo ocupa. Pregunta: Felipe, ¿qué hace la diferencia? La percepción, la interpretación, la historia de vida que te llevó a construir una narrativa en donde para ti eso es altamente significativo y para mí no lo es. Otra vez, el mercadeo busca en esa historia saber qué es lo significativo para cada uno y ofrecerle una identificación con eso que usted interpreta. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención, no quiero señalar, pero me ha llamado mucho la atención que cargábamos botellitas de agua, éramos tan felices. Esas botellitas generalmente se podían reciclar y a todos lados íbamos con botellitas de plástico. Aparecieron unas cosas así gigantes, ¿cierto? Y ayer me enteré con una estudiante mía que está firmado con el nombre de ella, ¿cierto? Y ella anda con esa coca, eso es una ponchera, pero se puede cargar. Entonces yo pregunto: algo pasó en esa historia, hay una narración y alguien dijo: yo hago no sé qué significativo, no sé qué del termo y me ubica en este lugar y me hace ver así, no sé qué, y eso fue lo que logró el mercadeo. De la historia que ella se contaba, de su realidad, ella se ubicó en lo real y dijo: en esta historia que yo me cuento a mí misma interpretando el mundo así, ese termo es importante para mí porque ¡pum!, me pone en este lugar. ¿Y eso quién lo logró? El mercadeo. Ahora les tengo una mala noticia, pues malísima noticia: eso no necesariamente es real. No es real. Eso es muy importante dejarlo claro, eso no necesariamente es real. Y como ahorita ya logramos saber la narrativa de Pablo, yo quiero dejar mi narrativa clara. Yo soy un muy, pero muy grande pendejo que tiene un buen nivel de conciencia de lo pendejo que es. Esa es mi narrativa, ese soy yo. Está buena la conversación porque algo que veía acá, pusimos este ejemplo de uno de los tantos titulares. ¿Han visto titulares últimamente? Los titulares son chistosos porque también estamos en un proceso de consumo de información en donde solo titulamos. O sea, vemos el titular y si nos llamó la atención, vemos la frase siguiente y ya no volvemos a leer de nada más. Si eso viene en video, vemos los primeros 3 segundos y ya. Y con eso construimos la realidad de qué está pasando en el mundo. Entonces miren pareja de hermanos asesinaron a un habitante de calle en Envigado, Antioquia, todo porque no le gustó un comentario. ¿Qué pasa con las realidades? Cuando mi realidad realmente no coordina con la tuya, yo tomo partido. Y eso depende del nivel de identificación que yo tengo frente a mi realidad. Pasa por eso
los niveles de violencia que hemos visto, como que, ay no, a ti te gusta el rojo y a ti te gusta el verde, y entonces vamos a agarrarnos. Pero a la final todo es conceptual. Todo es conceptual. Todo pasa en la mente de cada uno de nosotros. La realidad pasa es en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué construimos nosotros cuando pensamos en una campaña de marketing o cuando pensamos en, oye, voy a empezar a vender mis aretas nuevas? Lo primero que uno piensa es a qué público voy a convencer que este producto soluciona algo que necesita. Y uno de los mayores insights del marketing es genera necesidades. Eso significa que es mostrarle al otro que tiene una necesidad sobre un producto o una solución que yo tengo. Todo eso son imaginarios. Yo me lo estoy inventando como marca, tú te lo estás inventando como consumidor. Entonces es un diálogo que funciona, es un diálogo que sirve, pero en ese proceso yo saco partido y tú también. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que cuando tú te pones las Brahma eres todoterreno. Porque yo te aseguro que con una Toyota llegas a todo lado. Entonces, es tu realidad. Y cuando tú te sientes seguro de que esto te va a llenar emocionalmente, pues un producto o un servicio se vuelve parte de tu identidad, de lo que tú eres, una extensión de ti. Y cuando eso se logra, pues yo como marca he hecho posicionamiento de mercado. Sí, pero yo tengo que hablar. Pero eso no me llena. Y eso no me hace, y eso no me define, y yo no soy eso, y no es verdad que por tener aquello logré satisfacer una necesidad, porque la mayoría de las necesidades que nos llegan son impuestas y no son reales. Entonces ahí, pues, qué pena, pero yo les digo. Y entró un momento claro, pero ¿en qué momento tú adoptas la conciencia de que eso no es real? Hasta que no te funciona. Hasta que eso, que es realidad y tú lo has disfrutado, ya no te da sentido. Ahí tú cambias. Pero es para nosotros un cambio de consumo. Pero y buscas otro. Y buscas otro. Que te convence. Esa es otra nueva narrativa que aparece y te sugiere que quizás. Pero yo quiero poner vas avanzando, es dinámico. Porque quiero como mirar que comprendamos eso bien. Voy a hacer una pregunta para poder poner el ejemplo. Tenemos estudiantes aquí en los programas. ¿De qué programa somos? Por eso. Ya. Entonces, levanten la mano, por favor, los estudiantes de mercadeo. Eso. Entonces, pilas pues, ustedes se van a identificar conmigo. Eso, porque son los de mercado. ¿Y dónde están los estudiantes de negocios? Entonces ustedes se van a identificar con Pablo. Listo, y yo sé que hay, entonces por eso lo voy a decir quiénes son los estudiantes o egresados de psicología, porque yo sé que los hay. Entonces ustedes se van a identificar con la profe Laura. Listo. Entonces mire qué tan interesante. Yo les voy a contar a los de mercado una historia. Son los mejores, están estudiando lo mejor, que arrancan el mercado, y el mercado, y necesitamos el mercado para esto. Y ustedes se identifican conmigo y se ponen a este lado. Y empiezan a sentirse diferentes de los estudiantes de negocios. Entonces Pablo les cuenta una historia a los de negocios. No, negocios es mejor que mercado porque los negocios son internacionales, el mundo ya se globalizó, ustedes se van a relacionar conmigo. Entonces ya se sintieron diferentes a los de mercado y voy a llamar al ego y se sienten mejorcitos. Por eso me quiero. Y entonces es una narrativa. Entonces ahora le voy a contar la historia a los de psicología. La psicología, el poder de la conciencia. Usted domina y controla todo. Entonces ya se identifican, se volvieron psicólogos, son distintos a los de negocio, son distintos a los de mercado. Les tengo una historia, les tengo una narrativa. Todos somos seres humanos y uno nunca es nada de lo que uno estudia. Porque si usted me pregunta hoy, profe, preséntese, mucho gusto, soy un ser humano, un gran pendejo que tiene conciencia de lo pendejo que es. Yo no soy lo que estudié, lo que estudié no me hace como ser humano. Entonces mire que todas esas identificaciones yo logré tumbarlas ahí en 30, en 20, en 10 minutos, ni que en 20, 10 minutos. Creemos que somos, no. Vaya al nivel de conciencia para que realmente se cuente usted quién es. Las narrativas tratan de contarle la historia de quién es. Y cuando usted se deja, se identifica y llega con la ponchera a la asesoría. La propiedad, te identificaste con una cosa, en realidad lo necesitabas. O te contaron una historia que lo necesitabas. Es que ese es el punto, en realidad lo necesitabas. O sea, en marketing pasa eso.
tú en realidad sí necesitas, como ser humano, hacer una extensión de lo que es tu identidad. Y las marcas y como tal productos y servicios están a favor de que tú expandas ese interior a nuestro estilo, al estilo de mi marca. Entonces Supreme tiene un estilo, Jaguar tiene su estilo, y va a depender si ese estilo que me muestran, ese arquetipo que me muestran, coordina o no con lo que yo quiero ser de mí, con lo que yo me quiero narrar. Entonces hay que entender eso, no porque sea negativo, positivo o neutro, llamémoslo, sino porque yo debo hacer una construcción a lo largo del tiempo para que mis públicos, además divididos, porque yo sé a quién le gusta el naranja y quién odia el naranja, y a ambos les tengo que hablar, y como a ambos los convenzo que igual el que ama el naranja es lo máximo y el que odia el naranja es lo máximo. Entonces yo tengo que construir una narrativa. ¿Y cómo lo hago? A través de algo que para nosotros es una herramienta muy fuerte que se llama el storytelling, que es como yo conecto a nivel emocional, social, en un cuento que te cuento, con un intro que es: yo tengo una historia de héroe, normalmente, y he pasado por las duras y las maduras, y tú me has ayudado como cliente, a avanzar, y ahora yo te voy a dar todos los beneficios. Les contamos a todos una historia, y esa historia, la verdad, en muchos como que resuena. A veces genera todo lo contrario, y es absurdo. Lo que tú estás diciendo y haciendo es muy diferente. Yo les traigo un ejemplo muy chévere, y es que O Boticario, ¿conocen a Boticario? O Boticario lanza la primera gerencia del amor, y entonces asigna a una persona que es gerente del amor en la organización. Eso dice mucho de quién es o qué quiere aportar como marca, pero sobre todo a quién quiere llegarle para que se identifique. No es la construcción mía, como que yo voy a tomar posición, sino a quién más puedo yo capturar en esa audiencia. Él sufre. No van a gerenciar el amor. Eso lo hace mi novia, lo hace cerrar. Está gerente. La gerente es coach, certificada internacionalmente en el exterior. Pues si me ven desmayar, esa no es mi narrativa, es mi realidad. Hay varias cosas que yo quisiera meter la cucharada, y también para decantarlo, que precisamente la profe Laura nos da la oportunidad de hablar ya no solamente de la organización hacia afuera, sino la organización cómo se narra y se entiende a sí misma, entendiéndola pues como un sujeto social también. Entonces, primero, por ejemplo, perdón que aquí voy a hacer lo que no se debe hacer mucho, que es citar un montón de autores, pero por ejemplo Foucault con todo el tema del biopoder y todo el tema de usted cómo sabe que lo que quiere lo quiere usted, o se lo han dicho toda la vida a través del discurso y las narrativas y el poder de esas palabras de que usted quiere eso, pero no es nunca, pues, y que realmente nunca llegamos a saber o a diferenciar si soy yo o es lo que han hecho de mí, que también Sartre decía: yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Pero espérenme. Solo para que hagan conciencia. Eso es internet, esas son las apps, esas son todas las redes sociales. Si entendieron al profesor. Y el marketing. Sí, se parece un pico porque lo marketing. Y, por ejemplo, yo he peleado bastante, sobre todo con las visiones más ortodoxas de los que estudian la organización, porque yo me paro mucho sobre un autor que se llama Pete Saorit, que dice: todos son ficciones, todas son narrativas. Usted no puede diferenciar una narrativa de la suya. Yo no puedo saber que la narrativa suya es mejor que la mía o viceversa, porque no estamos parando sobre ficciones. O sea, no hay en ningún momento un axioma o un dogma que sea lo suficientemente evidente como para que yo diga: mi narrativa es absoluta y objetiva, la suya no. Entonces, por eso pues también hablamos tanto del tema dialógico, del tema de que hay que entender o hay que tratar de conseguir una forma en que existan diferentes narrativas, así sean opuestas o distintas. Pero entonces, sobre todo, a nivel organizacional, viene, por ejemplo, el tema de cómo las organizaciones se explican a sí mismas. La misión, la visión, los valores. Cuando, por ejemplo, decimos que nos identificamos con algo. Hombre, cuando vemos, por ejemplo, la mayoría de las misiones, y lo hablamos mucho porque en el marketing se habla mucho de lo que es, por ejemplo, la teoría de Forster del camino del héroe, y uno va viendo y encuentra todo, por ejemplo, lo que es esta estructura de los cuentos que
saca Todorov, también todo lo que hacen los formalistas rusos de, es que primero se encuentra con esto, después se encuentra con un problema, después tiene que desarrollarlo, se encuentra con un sabio que le explica, se encuentra una espada que le va a ayudar y todo hasta la resolución. Entonces también hablamos, ahorita que decíamos del tarot, empieza con el tonto, avanza con el mago, después está la carreta y termina con el mundo donde todo el viaje se termina. Y uno va a ver todo lo que es el storytelling, pero para las marcas, pero también como organizaciones, lo que hacemos es contarnos historias de qué somos y cómo debemos ser, y los valores. Entonces también cómo choca ahí, por ejemplo, si usted entra en una organización y usted tiene que interiorizar, o muchas organizaciones tienen la idea de que no es que estos son mis valores, usted al momento que entró, usted es así, usted tiene que entrar y sonreír, no importa que se le murió el perrito, no importa que perdió el Medellín ayer, usted tiene que dar la clase y sonreír, es muy duro. Un paréntesis ahí, para aterrizarlo, esa historia que acaba de contar Pablo se llama Dark of Souls para los gamers. Esa que acabo de contar, que Dark of Souls, que Dark Souls, que me pasa esto y no sé qué, después me encuentro la espada y la carreta y aquí me dice qué es lo que tengo que hacer y resolver el problema, y entonces uno se identifica y este es el mejor juego que hay de videojuegos, no sé qué. Lo que logró el videojuego fue un proceso de identificación con su historia. Sí, claro. Toma la narrativa. Hablando de las narrativas, en términos de, ahorita que si ya no están gerenciando el amor, hay una corporación. No, que están gerenciando el amor. Pues, sí, la libertad, no, resistencia. La libertad, el amor, la conciencia y la pendejada, no la pueden administrar. Pues, esto lo que quieran, pero eso no es negociable. Entonces, ahí está. Pero yo les cuento que, hablando de eso, me había olvidado, me llegó a pasar en una empresa que trataron de poner la gerencia de la felicidad. Y es brutal cuando a uno lo echa o lo regaña la gerente de la felicidad. Entonces está como que ahí pasa por favor a la gerencia de la felicidad y uno va. Entonces, precisamente, hay estados que han creado el Ministerio de la Felicidad. Entonces, Bután comenzó con esa historia, el Ministerio de la Felicidad, y adivinen que Venezuela tiene un Ministerio de la Felicidad. Y hay otros más, es decir, hay un montón de dinámicas. El Ministerio de la Paz. Y recordemos que, así como ustedes y yo tenemos esas historias que nos traen a este presente y interpretamos, los estados tienen mitos fundacionales. Entonces también hay mitos fundacionales, y es muy curioso porque yo les pregunto a ustedes quién es nuestro principal héroe de las independencias que nos trajo la libertad del Reino de España. La mayoría va a responder y el Santander. Ustedes y yo somos lo que somos como república por el General Santander. Entonces me ha caído una narrativa y es una comunidad diferente de la gobernanza. Mira que algo que hablábamos hace poco, y ya, para terminar. Estamos tristes, pues, o sea, estamos muy agobiados cuando nos van a gerenciar la libertad, la felicidad. Pero mira que esa dinámica pasa mucho, porque ya no hablamos de gestión humana, sino de talento humano, porque no gestionamos al ser humano, sino al talento con el que trae. Entonces tiene un montón de connotaciones muy chistosas que ya no te va a hacer sufrir. Aquí hay algo muy chévere que es: toda voz necesita otra voz para existir. Esto es un buen storytelling que se armaron dos marcas, pero un storytelling que no fue planeado. Es como que yo voy a hablar contigo y te voy a reconocer. Hablemos del otro como mi marca y el otro como su marca. Arranca Colombina, quisiera ser sol para derretirte, porque al frente había una valla, no de esta sino de chocorramo original, y le ponen esa valla. Al mes, a los 15 días, Chocorramo responde. Automáticamente nosotros estamos siendo testigos de algo que es muy lógico para nosotros, que es como, ¿qué está pasando ahí? De ahí en adelante son referentes. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy pendiente de una marca como si fuera un personaje y de la otra a ver cómo responde. Y trato de empezar a identificar quién de mis amigos es Colombina y quién de mis amigos es Chocorramo. Es absurdo, pero es una dinámica, de diálogo entre esa personificación que yo hago de mi marca. Es porque me parece importante, porque yo necesito del otro para tener la voz. Y cuando yo creo áreas como la de la felicidad, el de talento humano, ¿sí? el director de juegos y espectáculos, eso tiene unas implicaciones sociales muy, muy, muy potentes, y es como,
a mí me gustaría ser, ya no es administrador de negocios, sino de clientes, nuevos negocios. Entonces le empezamos a poner un montón de temáticas dentro de la organización para empezar también a dividir un montón al grupo o a la masa para que se reidentifiquen. Y en ese proceso de reidentificar, pues también aparece el rebranding, el volver a cambiar el concepto de las campañas o el concepto de las marcas, y este año con qué nos vamos y el otro año con qué nos vamos, para mantenernos en ese significado con el otro. Entonces me parece chévere, me parece importante, y me parece que esto es algo que estamos mirando en tendencia, que es como yo hablo con el otro, pero entendiendo mi posición. Yo no me hablo a mí, yo hablo a alguien que yo identifico como líder, para que me ponga el público en ese mismo lugar. No sé si lo piensas así. Por allí hay una pregunta, pero no sé pasar. No, hasta que me invitaron. Es que igual lo invitamos con mentiras, una narrativa, bacana, psicología. Pero no es mentira, es plausible, o sea, es verosímil. No, cuando le diga, cuando la novia le diga, usted es mentiroso, verosímil. Me proyecté. Sí. Bueno, ya lo aclaraste, seguí. Con el tema, por ejemplo, de estas narrativas organizacionales pasa, por ejemplo, que pueden haber choques que terminan habiendo o existiendo ambigüedad, y al final, ¿cómo se resuelve? Es lo que llaman, por ejemplo, lo que es el sense giving o el dar sentido, y el sense making, que es el construir sentido. Entonces, por ejemplo, como las directivas, a través de la ya vimos, las narrativas como la misión, todo lo formal, por ejemplo, somos honestos, o hay que funcionar de manera ética, con el medio ambiente, con el personal, con un montón de cosas. Pero cuando hay un problema, cuando llega y sucede una situación donde, por ejemplo, se puede perder mucha plata, o traicionar esa honestidad ambiental o esa ética ambiental o personal, ¿qué prima? ¿Cuál narrativa prima? ¿Vamos a hacer plata o vamos a ser éticamente correctos? Entonces, esos choques, ahí es donde se da, por ejemplo, este proceso de construcción de sentido, y donde se estudian estas narrativas en las organizaciones. Bueno, ¿cómo existe eso? ¿Cómo se da sentido a eso? ¿Cómo, sobre todo? Porque las narrativas no son solamente palabras, no solamente porque hay cosas que solamente se pueden hacer con palabras, como prometer, sino que esas palabras, o sea, la forma en que yo entiendo el mundo, la forma en que le doy un sentido al mundo, es lo que me permite actuar. Uno no puede actuar si no entiendo el mundo, si no interpreto el mundo, si no le doy un sentido, la actuación no tiene sentido. Entonces la acción, la toma de decisiones, que es tan importante dentro de nuestra perspectiva de administración, o sea, nosotros los administradores de negocios, pues somos mejores que los demás. En este momento, ya la semana pasada. La idea es, esas construcciones, esas narrativas, terminan traduciéndose y terminan llevando a tomar decisiones que, más allá de que sean correctas o equivocadas, están basadas en la narrativa. Porque si la narrativa que tenemos es, aquí hay que hacer plata, más allá de lo que pase, pues ¿cómo se va a actuar? Vamos a hacer plata, más allá de lo que pase. Y le doy la palabra a cualquiera a preguntar, no sé si alguien más debe levantar la mano. Qué pena que no sé qué hablar con esto. Muchas gracias, un tema muy interesante de las narrativas, que como bien lo conectan, pues está muy vinculado con el lenguaje, y hay muchas cosas pues que quisiera comentar. Voy a tocar como algunas cosas de lo que ustedes han dicho. Incluso me llamó mucho la atención el título de la charla, y por eso me traje un librito. Me traje un librito en la casa justamente, que se llama Retóricas Manageriales y Lógica de Dominación en la Empresa, escrito por dos profesores de la Universidad de Antioquia, los profesores Hernán Carlos Bustamante y Héctor Bermúdez. Ya quisiera leer como dos apartaditos pequeños allí. Solo que quisiera comenzar por lo que el profesor Pablo preguntaba, que me parece que es la pregunta fundamental. ¿Qué es lo real? Preguntaba el profesor Pablo. O sea, ¿cómo sabemos cuál es la realidad real? Es la pregunta fundamental, es la pregunta filosófica muy importante. Pues no hay respuestas sencillas, pero sí me gustaría, digamos, como decir que me parece que queda como la sensación de que toda narrativa es válida, y me parecería como que no, ¿cierto? Porque hay unas narrativas que están orientadas a la construcción de
unas realidades, y esas realidades son realidades que van en deterioro de la vida. Es como que si yo me quisiera hacer la pregunta por lo real, siendo posible que, digamos, sea posible construir muchas realidades, me haría la pregunta, también le agregaría que la realidad se definiría en clave de o en función de si las narrativas que se construyen en el marco de esa realidad contribuyen o no al mejoramiento o a la dignificación de la vida. Si la narrativa que se construye, o sea, el lenguaje, el discurso, los dispositivos discursivos que se construyen, no están en sintonía con la construcción, la dignificación de la vida, me parece que esa realidad y esas narrativas que se construyen allí como que no tienen la misma validez o no, digamos, en términos de esa finalidad última que es la que nos debería orientar en muchas de nuestras construcciones. Y acá entonces comienzo a conectar un poco con que muchas de las narrativas que construimos en nuestras vidas son narrativas discursivas mediadas por la lógica empresarial. Es decir, muchas de nuestras vidas terminamos adoptando lenguajes y términos de la empresa. Pero a mí me parece que la lógica empresarial tiene unas narrativas muy problemáticas. Por ejemplo, y aquí comienzo a leer un apartadito del libro. Dicen los profesores: hoy es común que se hable de, encierran entre comillas, proyecto de vida, de gerenciar la educación de los hijos, de mercar estratégicamente nuestros víveres, de la calidad total de nuestras relaciones, de planear, organizar, dirigir y controlar muchas variables de la vida cotidiana. O sea, son términos gerenciales, o sea, como gerenciar nuestras vidas. Hoy en las universidades, por ejemplo, en muchas, nefastamente se habla de los estudiantes como clientes, no se habla de la academia, sino de gerenciar universidades, y así entonces empiezan a incorporarse un conjunto de narrativas que tienden a reducir pues muchas otras posibilidades, creyéndose que esa narrativa posiblemente sea la mejor para la construcción de relaciones o de realidades sociales. En las entidades públicas también pasa de forma muy similar. En las entidades públicas se hable de modelos de gerenciamiento como si fuera una empresa privada, cuando las finalidades de una entidad pública son totalmente distintas de una entidad privada. Entonces pasa pues cosas como esas. La profesora Laura también hablaba de que esas narrativas van contribuyendo a la construcción de nuestra identidad, y esa palabra también me parece muy importante, como muy categorial allí, porque es que efectivamente muchas de nuestras narrativas las adoptamos o construimos en función de la identidad que queremos construir. Entonces, hace 8 días o 15 planteaba en otro, hablemos de que muchas de las discursos que vamos adoptando vienen no ni siquiera nuestros, sino que los vamos tomando de narrativas que vamos extrapolando de otros contextos, que vamos tomando de otros contextos. Es decir, nuestra identidad, en la construcción de nuestra identidad no nos reconocemos, no nos estudiamos, sino que tomamos, por ejemplo, lo foráneo, lo del norte global, por ejemplo, y entonces a partir de allí vamos construyendo nuestras propias narrativas. Me causa curiosidad, por ejemplo, la misma palabra storytelling. Si ustedes se fijan en inglés, story es diferente a history, ¿sí? La history, digamos la palabra history tiene un contexto y una connotación mucho más profunda que storytelling, ¿sí? Porque la story hace referencia como a una acotación experiencial de un asunto, pero que no va allá a la historia. Entonces me parecería como el storytelling, también el hecho mismo de traer un anglicismo como dispositivo discursivo o narrativo, pues entonces
entonces eso también me parece de alguna manera problemático en términos de que la identidad que construimos es una identidad que está atada necesariamente a un anglicismo, no queriendo decir que ese anglicismo sea equivocado per se, pero que sí estamos construyendo una identidad en torno a anglicismos, ¿sí? Y que nuestras mismas profesiones y disciplinas pues terminan como que estando muy narradas y vinculadas en términos de lo que pasa con estos anglicismos. Bueno, profe, pero yo tengo obligatoriamente que interrumpir un asunto que va a ser muy complejo de explicar, pues voy a tratar de ser simple. Mi filosofía de vida está 100% de acuerdo con su posición, pero la explicación que le tengo que dar a ellos es que no necesariamente es así. Aunque quisiéramos que las narrativas y los discursos buscaran como fin último el planteamiento inicial que usted hacía del bienestar o de convivir y de relacionarnos, la palabra que media en el discurso es la validez. Y entonces hay discursos que no se paran en la validez, sino que hay narrativas que se paran en la invalidez. Entonces yo sí tengo que aclarar que todo depende de la narrativa que uno cuente. Entonces vuelvo y repito, mi filosofía está de acuerdo con la suya, pero eso no significa que esa sea una narrativa válida y la otra sea una narrativa inválida. No, son narrativas diferentes. Y eso es lo que creo yo buscamos que los estudiantes y nosotros mismos comprendamos. Entonces hay narrativas, por ejemplo, de Estado, que pretenden validar la muerte. Ah, sí, usted y yo en nuestras filosofías de vida no estaríamos de acuerdo, pero para ellos internamente en ese Estado, esa es su narrativa. Entonces es como aclarar eso, porque no es que mi narrativa es buena y la otra es mala, no, son diferentes y cada uno cuenta su propia narrativa. ¿Qué pretendo yo? Que cada uno de los seres humanos que hay aquí tenga suficiente nivel de conciencia para comprender de dónde viene esa narrativa, qué pretende esa narrativa, cómo esa narrativa busca identificarme, ubicarme en un lado, hacerme un sujeto que me preste para aquello o para eso. Eso me parece lo más importante, porque eso me permite construirme como individuo. Y dos, el proceso de identificación es necesario. O sea, para construir identidad, lo que tenemos que hacer es identificarnos. Y voy a tirar una piedrita, ojalá me comprendan. Mientras más jóvenes estamos, más nos identificamos afuera. Y mientras vamos pasando ese periodo de muy juventud, muy adolescente, empezamos a diferenciarnos ahí sí, a decir, es que yo en la adolescencia me identificaba con esto y con esto y con esto, pero ya cada vez más nos voy dando cuenta que yo no soy eso, yo soy esto. Y ahí va la construcción final de ese sujeto, de ese ser humano, de ese individuo. El logro de la adultez, que yo en clase lo propongo así, se logra en una sociedad como la nuestra, alrededor de los 25 años, se logra cuando yo ya sé quién soy yo. Y ahí el proceso de identificación ya cambió, porque ya no me identifico tanto con lo de afuera, sino que ya empecé a definir, yo soy, esto es mío, esta es mi construcción, no lo que la marca me dijo, no lo que el mundo me dijo, no lo que mi amigo me dijo, no lo que internet me dijo, no lo que TikTok me dijo, lo que yo me construí como persona. Y ese sería el paso entre la adolescencia a la adultez y la definición de la identidad como ser humano y como persona. ¿Qué nace de identificaciones externas? Eso sí es 100% real. Primero me identifico afuera para poder terminar resolviendo quién soy yo adentro, pero así nada. Sí, lo que quisiera nosotros también responder a eso es que me pareciera como si la narrativa fuera un asunto como en sí mismo. Es decir, siempre una narrativa está vinculada con un contexto histórico, social determinado. Por ejemplo, el hecho de que nos narremos de que la naturaleza es un recurso o un capital o un patrimonio, no narramos, pero no es solo una narrativa. Esa narrativa tiene una consecuencia práctica y es que efectivamente tratamos a la naturaleza como un medio, ¿sí? Como un recurso explotable, y de ahí efectivamente los problemas ambientales pues, que en este momento estamos viviendo. Es decir, que como que no hay, y en esa medida esa narrativa en función de la vida pierde su sentido, es decir, porque se desconecta la finalidad del mantenimiento de la vida con esa narrativa. O sea, hay una descolocación de la narrativa en términos de ese objetivo. Absolutamente de acuerdo, pero vuelvo y digo, y está la otra narrativa que dice la ecología, la vida, el cuidado, somos seres humanos, somos una célula. Entonces esta es una
Estas otras, todas son narrativas. Importante el nivel de conciencia para yo entender las narrativas y saber qué posición asumo frente a ellas. Muchísimas gracias. Pero un segundo que yo quiero aclarar una cosa. No, sin esto no me puedo ir. 2 segundos y me parece muy importante. Solo un detalle porque me parece muy importante dar esto en claro. Como estamos hablando de narrativas, les voy a poner un ejemplo que ojalá lo tengan en cuenta en sus vidas. Volteate 2 segundos, por favor. Mire, las narrativas son posibles porque la narrativa es lo que me permite encontrarme con el otro como ser humano. Yo solo soy ser humano en la medida en que me encuentro con el otro. El otro es mi espejo. El otro es el que me dice quién soy yo. Yo sin el otro no me puedo construir. Eso está claro. Listo, miren lo que va a pasar en esta narrativa. Yo estoy hablando con Pablo y puse este aparato en la mitad. Acabo de destruir la narrativa que me está permitiendo construirme como ser humano. Tengan eso en cuenta. Espero haberme hecho entender. Si se quieren construir como seres humanos, tienen que construir así. No se pueden construir con eso en la mitad. Ay, dejaste caer la identidad de todos. Eso es una aclaración rápida. Yo compro celulares que tengo la capacidad de comprar y desechar porque para mí los celulares no son válidos ni importantes. Así que eso se puede dañar y a mí no me pasa nada. Porque yo no soy eso y eso no me hace. Entonces otra vez a la reflexión. Lo importante es la relación con el otro. Esto me construye. Cada vez que en una conversación con el otro sacamos el aparatico, destruimos la posibilidad de construirnos como seres humanos. Porque se acabó la narrativa, que es lo que me conecta con el otro. ¿Entendido hasta ahí? Yo soy un pendejo, no le voy a olvidar eso. Pero este pendejo sabe que la única manera de conectarse con su hijo es que en la relación con Matías ese aparato no existe. Es la única manera de conectarme con él. Que es la única manera de ustedes conectarse con ustedes. Porque nos conectamos con nosotros es a través del otro. Y no me podía ir sin decir eso. Gracias. También para ir cerrando y dar respuesta a algunos temas que trataron allá, por aquí también tiraron ese tema para la tirar de al suelo todos. Para mí sí, todas las narrativas son válidas a cierto punto. O sea, la hermenéutica clásica, la teoría clásica dice que solamente hay una forma de entender la vida o entender la narrativa y el texto, y es lo que quería decir el autor. Ya la moderna dice, hay cientos de interpretaciones y ninguna es completamente válida y ninguna es completamente inválida. Ya el problema es que tanto nos acercamos a ese texto, a esa narrativa, a la hora de entenderla. Entonces sí, podemos hablar de las consecuencias de la narrativa porque pueden ser buenas o pueden ser nefastas, pero así como la narrativa influye en nuestra capacidad de tomar decisiones, también puede ser simplemente palabras, o sea, se queda en lo simbólico y no atraviesa lo real. Cuando decimos, por ejemplo, no, es que ya puse mi gestor de felicidad, puse mi misión, puse mi visión, puse mis valores que tomamos a ser felices, ya ustedes son felices, porque es nuestra narrativa. Hay una narrativa de la ética, hay una narrativa de cuidar al ser humano, de cuidar el ambiente, y ya. Entonces también está como la narrativa permite esa ambigüedad que nos dirige hasta cierto punto, pero también que, como decir en un momento, se me olvidó, mi otra narrativa está primando sobre eso. Y por ejemplo, hablando pues del texto, Gaulle-Jacques en el costo de la excelencia habla precisamente de eso, de cómo todo lo que es esa idea managerial o esa idea de gestión está permeando todas nuestras esferas de la vida. Entonces terminamos gestionando nuestros recursos, haciendo balance scorecard personales, cuáles son nuestros objetivos de pareja, cuáles van a ser nuestros, he visto gente poniendo indicadores a las relaciones de pareja y poniendo indicadores de eficiencia y eficacia a la pareja, con todo lo que eso puede ser. Sí. Eso, bueno o malo, son narrativas, es la narrativa gerencial, managerial, que se traslada a otras esferas de la vida con las consecuencias buenas o negativas que eso puede traer, porque es lo mismo. Si usted le pregunta al 90% de la gente qué es lo que quiere, qué es lo que busca, la mayoría va a responder plata. Y si vamos a eso, pues, la eficacia, la eficiencia, todos los temas de lo gerencial aplican perfecto para la narrativa. Entonces también es desligarnos un poco o pensar que lo que usted quiere, lo quiere, ¿por qué? La plata es un medio, la plata es un fin, porque si no, entonces apliquemos toda la parte gerencial y termina siendo mejor. Y continuando con el tema pues, precisamente de las múltiples narrativas, múltiples voces y con lo que dijo Felipe, lo bonito precisamente de las narrativas es porque pueden ser una herramienta de dominación, como son por ejemplo la retórica managerial, como es el marketing, cuando se hace de manera, por ejemplo, el marketing político, cuando se hace de manera negativa,
Pero una de las cosas bonitas de esa ambigüedad y de las narrativas como tal, del hecho de que no haya una sola narrativa correcta o que ninguna sea correcta o incorrecta per se, por ejemplo, cuando decimos la diferencia entre historia e historia, o sea, cuento e historia, ficción y realidad, llega un punto en que se hace imposible, eso es lo que dijo Felipe, Juan Guillermo. ¿Cuándo sabemos que Simón Bolívar fue el libertador? ¿Cómo pasó la historia? La historia, aun cuando la cuentan los libros de historia, por ejemplo, Hayden White tiene un libro que se llama Metahistoria, y él dice eso, también nuestras historias de lo que pasó son ficciones, o sea, son contadas por personas que también están permeadas por su subjetividad y por narrativa, la narrativa de que Simón Bolívar es el libertador, o que fue alguien más, o que fue malo porque sacrificó a los de Nariño. Hay un montón de narrativas que también influyen en eso. Entonces lo bonito al final es que deberíamos entender que, y siguiendo pues, por ejemplo a Gadamer con la fusión de horizontes, para yo entender a este señor, para yo alegar con él, para poderlo identificar como una persona y acercarme a él de alguna manera, tengo que escucharlo, tengo que hablar con él y tengo que interactuar y entender de alguna manera sus narrativas y las mías. Eso es todo. Y le dejo a la profesora. Que comentaron que me parece súper interesante, y es también desde la perspectiva de cómo construimos lo social o hacia dónde va la construcción de discurso, y es que se peguen una leidita ya que andan y en redes sociales y en todo, que vayan y averigüen qué son las caricaturas que está sacando Maduro desde hace 2 años, porque efectivamente entre más jóvenes, caricaturas, y cuáles son los héroes que él está proponiendo desde el gobierno para las personas más jóvenes, que es esa construcción de narrativas y de identidad que está haciendo desde una campaña que es netamente política. Esa es una realidad. Que yo la asuma de forma positiva para mí y para mi identidad es una cosa, pero existe. Y en ese tema del contexto es importante, porque el contexto tenemos en todo. No nos comportamos igual cuando estamos en casa que cuando estamos comiendo con amigos. Viene otro contexto completamente diferente. En el sentido de lo que necesitamos es no solamente tener conciencia de quién soy, sino que de ese exterior, ese foráneo, realmente sí representa lo que yo quiero ser, como persona, como marca personal y como empresa. Entonces, muchas gracias por tu intervención.